10:43 en la República Argentina. Decíamos, les preguntamos en redes sociales ayer, no les dimos mucho margen, pero bueno, todavía pueden responder. Les preguntábamos ayer cuál había sido el hecho político del año y ustedes tenían que responder en esa secuencia de pregunta-respuesta lo que a ustedes les parecía. Hubo algunas respuestas que estuvieron dando y estuvieron brindando para que compartamos con el resto de quienes miran Marcha de Gigantes. Y acá les vamos a compartir dos, después nos vamos a meter en el resto, pero una es tuya. O sea, ya adelantamos, hacemos un 2x1 y adelantamos una de las respuestas de la mesa. Yo hice los deberes. O sea, yo sigo a Marcha de Gigantes en Instagram. Yo vi la encuesta y voté. Está muy bien. O sea, escribí lo que me parecía. Y está perfecto. Nada. ¿Y tu respuesta fue? Mi respuesta fue Trump presidente. Trump presidente. Trump, que asumió el 20 de enero de este 2025 y no la asunción, por supuesto, no es el hecho más importante de la asunción, me refiero a la presidencia, a estos meses de presidencia, que tiene que ver con que yo creo que repasamos todos los programas de Marcha de Gigantes de este año. Todos hablamos de Trump. La persona más mencionada en Marcha de Gigantes es Donald Trump. No tengo ningún tipo de dudas. Pero no hay posibilidad de que no lo sea. Bueno, pero podría ser otra cosa. Sería muy raro, es el presidente. Entonces es el presidente de una potencia global. Tiránica. De una de las principales potencias globales. Sí. La que hasta ahora vino siendo el mandamás del mundo. Sí. Podríamos haber mencionado a Xi Jinping y encima haciendo un descalabro, afuera y adentro. Bueno, por eso creo que fue lo más trascendente del año. Está muy bien. Todas las medidas que ha tomado Trump han tenido una repercusión inmensa, digo, desde los aranceles, que ha sido... Los aranceles de febrero, medida tomada en febrero de este año, o sea, ni bien asume. Bueno, pero los aranceles volvieron, eso desde ya, pero no importa, pero fue tema de discusión y no solo tema de discusión, sino una política que terminó teniendo consecuencias inmensa, como por ejemplo, digo, no sé, el acercamiento de India a China, digo, como algunas cuestiones que me parece que son importantes. Otra persona que participó y dejó su comentario fue Agustina Flores, compañera de... Mati Marchi. No. Vamos con la de Mati Marchi, es verdad. Bueno, Mati Marchi, antiguo operador. Sí. Y productor también de Marcha de Gigantes, que dijo que flamee la bandera de One Piece. La bandera de One Piece usada por los servicios secretos para infiltrarse en las movilizaciones de México. Esa fue la... Bueno, Mati haciendo una jodita, ¿no? Claramente. Muy al estilo Mati Marchi. Muy fanático de la serie One Piece. Eso fue un evento extraño, de mínima. Eso más reciente. Sí, hace poquito. Es de los últimos meses. Se parece a Mati, de hecho, el que tiene la bandera. ¿No habrá sido Mati? Era Mati Marchi. Era Mati Marchi, no nos enteramos. Los servicios secretos. No, había viajado a México este año. Sí, me parece que era él. Bueno, siendo las 10:46 pasadas en la República Argentina, nos vamos a meter con otro continente que también vivió bastantes turbulencias este año. Y hablamos ni más ni menos que de África, un país al que este año le hemos dedicado bastante más tiempo que años anteriores. En realidad ya hace un par de años venimos abordando y siguiendo qué es lo que sucede en continente africano. Mauri tuvo mucho que ver, Mauri Piñero, antiguo compañero de Marcha de Gigantes. Pero no era buena. Obviamente, no era buena que empezamos a hablar de un continente que hasta ahora, en los medios de comunicación tradicionales sigue olvidado. Fundamentalmente, ¿por qué empezamos a hablar? También porque era algo interesante para mirar, que es lo que está sucediendo en el Sahel. Esto lo venimos diciendo siempre: Mali, Burkina Faso y Níger, con un bloque que empieza a reconfigurar la estructura y la lógica de poder dentro de África, un bloque que empieza a irradiar hacia otros lugares. Vimos las elecciones en Senegal, las elecciones en... ¿qué otros lugares fueron ahí más o menos cerca? Bueno, distintas elecciones y distintos cambios políticos en algunos países cercanos al Sahel, todos antiguas colonias francesas que de buenas a primeras y después de un largo proceso de hartazgo de los pueblos de esos lugares empezaron a decir: no queremos más a los franceses acá. Arrancaron los del Sahel, dijeron: bases no más.
infiltración política o ¿cómo sería? Subordinación política a Francia, no más. Y empezaron a rajarlos. Nacionalización de empresas estratégicas, de minerales estratégicos, fomento a la agricultura nacional, al comercio. Hasta crearon un tribunal conjunto, los 3 países del Sahel. Están en proceso, obviamente están encarados estos 3 procesos por militares. Eso no es un dato menor, siempre lo señalamos. Los militares, y en la historia en general, los procesos revolucionarios han sido en general a través de algún sector de las Fuerzas Armadas que se subleva y que dice, rompamos con esto, ya no alcanza. En América Latina tenemos casos similares, como el de Hugo Chávez, que venía del sector militar más allá, y que lo primero que hace es un intento de golpe de Estado. Sí. Fracasa, asume la responsabilidad, va preso y a la vuelta sí va por el camino democrático, pero arranca con ese proceso dentro de las Fuerzas Armadas. Y así podemos hablar de Perón militar, sí. Getúlio Vargas militar, un montón de otras personas que fueron militares y que desde ese lugar asumieron. Y por eso también es tan importante dar esa discusión. Es algo que charlábamos el otro día en el conversatorio que hicimos aquí en la Peña Soberana, que es, estamos viendo los 4 casos. Yo conocía 2, creo que hoy escuché de rebote así otros 2 de soldados argentinos que se mataron por... hasta ahora lo que se sabe, 4, me reafirma Male, por tener deudas. Sí. Bueno, el pueblo argentino, como pueblo argentino nos debemos, como pueblo latinoamericano nos debemos nuevamente dar una discusión de esa naturaleza. Me fui a la miércoles. Sí. Pero otra cosa que iba a decir yo es que justamente empezaron estos procesos como de descolonización, si se quiere, porque también lograron acercarse más a China y a Rusia. Uh-huh. Sí, también teniendo, o sea, como mencionábamos antes, una Europa que no tiene la posibilidad hoy en día, Francia, de tener tanta injerencia, de invertir tanto dinero como lo ha hecho en otras épocas para permanecer en África. O sea, hoy en día eso tampoco lo puede afrontar y se notó, y también fue como un buen momento, digamos, de África para poder echar efectivamente a Francia del continente. Y que también para mí lo interesante es esto que decía Nico, quizás es la formación militar, de pensar sobre todo en la soberanía y despojarse de lo colonial, que es quizás algo muy interesante que por ahí no lo vemos hoy en día en nuestra región, lamentablemente. Bueno, ahí vemos una foto de un banco de inversión de la Alianza de Estados del Sahel, interesante también para intentar reducir la dependencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Es una alianza que va mucho más allá de lo militar. Me parece interesante esta clave que plantea Bibi, el timing, ¿no?, de estos sujetos. La guerra en Ucrania le vino un poco al pelo, ¿no? Con los estados europeos claramente focalizando, poniendo mucho recurso ahí y, no pudiendo atender la demanda de estos sectores que se organizan, que dan un golpe de Estado, que toman el poder y que, empiezan esta lucha anticolonial con repercusiones para el resto de la región, del continente africano. Hoy vemos conflictos. En principio vemos muchos conflictos vinculados como a una construcción mediática del terrorismo, ¿no? De cosas que por lo menos llegan aquí a Occidente, ese fenómeno de terrorismo como una conceptualización que fue instrumentada, ¿no?, por las potencias extranjeras para, de alguna manera, ir justificando intervenciones, deslegitimar algunos procesos de autonomía regional. Hoy estamos viendo conflictos en otros varios países de África. Bueno, sin ir más lejos, abordamos, por ejemplo, a mitad de año lo que fueron las movilizaciones en Marruecos, ¿no?, de esta generación Z, esta vuelta que volvimos a hablar de cómo se construye de alguna manera vía redes sociales una perspectiva respecto de la corrupción, de cómo viven las personas, etcétera, para desencadenar procesos de desestabilización. Y en los últimos días, meses, Sudán, República Democrática del Congo y varios otros escenarios
donde, bueno, atendemos a un intento claro por desestabilizar a la región. Bueno, también tuvimos procesos complejos en cuanto al electoral. El más reciente quizás el de Camerún, con un Paul Biya de 91 años que hace como 40 que está en el gobierno. Y que, bueno, salieron de todos lados a denunciar que hubo fraude. Camerún también, otro de los bastiones con un anclaje colonial muy importante de las potencias europeas, sobre todo de Francia. Una discusión en ese marco de recambios que está habiendo entre la CEDEAO, que es la organización de estados africanos, que responde o que tiene una influencia bastante más marcada respecto de Francia, y en algunos casos de Gran Bretaña, pero fundamentalmente de Francia, y cómo la organización o la Asociación de Estados del Sahel le empieza a disputar esa dimensión en cuanto a bloque. Recordemos lo que pasó con Nigeria no hace mucho tiempo, otro hecho que me parece que es muy relevante, la amenaza de Donald Trump de bombardear Nigeria o de agredir a Nigeria porque se estaba cometiendo, según Donald Trump, una masacre contra cristianos, cosa que después, si vamos a los hechos, han muerto más personas que son de origen musulmán o de religión, de alguna de las religiones más propias del continente africano, que no son de las tres grandes monoteístas, que cristianos. Y no debería importar si son cristianos, musulmanes, judíos o de qué religión sea, son personas civiles que están muriendo a costa de un conflicto que muchas veces también no se dice, pero es financiado por Occidente con estos grupos terroristas, o se los llama de esa manera, grupos terroristas, como Boko Haram en Nigeria, que es una derivación de Al Qaeda, que no dejan de ser mercenarios, en muchos casos, pagados por Occidente para desestabilizar regiones y poder, de esa manera, fomentar cambios de gobierno o cambios de régimen, como le llaman. Interesante este último pie para pasar quizás a Asia Occidental, digo, sobre todo porque algo similar vimos durante todo este año en Siria, ¿no? Después de lo que fue en diciembre del año pasado el derrocamiento de Bashar al-Assad. Pero creo que uno de los grandes hitos o hechos políticos de este año fue la profundización del genocidio en Palestina. Hay algo ahí que me parece que en los últimos meses incluso nos quedó como quizás un poco fuera de agenda con un montón de otras cosas que se sucedían, pero durante gran parte del primer semestre hablábamos cotidianamente de cómo avanzaban esos intentos de negociación, truncos, lo que significó también en ese marco o el rol que ocuparon las monarquías del Golfo, con, bueno, Qatar incluso siendo bombardeado. Un aliado de Norteamérica bombardeado por Israel por ser quien promocionaba una reunión entre israelíes y palestinos. Bueno, y en ese marco, digo, me parece destacar también algo que fue interesante y que tuvo que ver con la unidad, si se quiere, de las organizaciones político-militares de la resistencia, ¿no? Algo que un Israel que buscaba dividir, sobre todo para, de alguna manera, perpetuar la ocupación, debilitar esos proyectos colectivos. Bueno, vimos intentos de organización, incluso promovidos por algunas potencias como China o Rusia. Pero bueno, esa unidad política interna frente a intentos externos e internos de división como una estrategia única de rechazo a la injerencia extranjera, creo que también fue un hecho interesante a tener en cuenta. Es algo que hay que seguir de cerca porque Estados Unidos, incluso en esta nueva estrategia de defensa, de seguridad nacional. De seguridad nacional, bueno, plantea que Asia Occidental sigue siendo un... Porque después hay una cuestión bastante concreta, vamos a hablar de Trump en un ratito, seguramente en más profundidad, pero aunque hay un sector de la MAGA que dice, bueno, no, que son estos nacionalistas, no los globalistas, que dicen, bueno, no vamos a financiar guerras en el extranjero, vamos a ocuparnos de nosotros, como eslogan general. La realidad es que en esta estrategia nacional de seguridad nacional, Estados Unidos sigue queriendo organizar el orden mundial.
Está claro. Y que está clarísimo. Y en ese organizar el orden mundial y que es una contradicción con esto de bueno no seguir financiando guerras extranjeras, no seguir apoyando a determinados actores para controlar determinadas regiones. Bueno, me parece que Israel como aliado de Estados Unidos en esa estrategia de seguridad nacional sigue siendo un actor clave. Irán sigue siendo apuntado como un enemigo acérrimo a los intereses de Estados Unidos, y también hay una cuestión muy concreta en esa región vinculada a los recursos estratégicos, como sucede en África y como sucede en América Latina. Sí, también por ahí en esto que vos decías de Trump como tomando la decisión de lo que pasa en el mundo, recordemos que fue él quien el 29 de septiembre lanza este acuerdo del cese del fuego, que obviamente no fue cumplido por Israel, y eso lo vimos también. Lo que sí sucedió, me parece, después de eso es que si aún la causa palestina estaba invisibilizada por ahí en la prensa tradicional, capaz que después del cese del fuego como que se dio por asumido que en Palestina ya no sigue ocurriendo un genocidio y se sacó un poco el ojo de ahí. Pero también quería nombrar algo que fue muy importante que pasó este año, que fue lo de la flotilla Global Summit. Y que también, bueno, Trinchera hizo una transmisión de 3 horas en especial con entrevistas y demás de participantes e integrantes de esa flotilla el 26 de septiembre, por si también alguno la quiere volver a ver Está subida. Claro, o enterarse quizás más a fondo todavía si no termina de comprender quizás la causa palestina. Pero nada, un poco. Bueno, fue parte de las estrategias mediáticas, porque yo lo leo así ahora. Fue una estrategia mediática el decir que se terminó o que hay un cese al fuego, porque justo las semanas antes de que se diga eso, en redes sociales empezaron a aparecer un montón de videos, un montón de denuncias. Entonces, como una forma de parar un poco el tema, anuncian esta falsa paz y sabemos lo que sigue sucediendo. A ver, las paces firmadas por Israel siempre fueron papel mojado. Nunca sirvieron de nada. Hay algunos datos, otros datos que me parece que son claves también en este 2025. Primero, el proceso o la operación de descabezamiento de Hezbollah de parte de Israel a esta organización del Líbano, y lo que fue la posterior invasión del sur del Líbano a manos de Israel. El golpe de Estado, derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, 2 países que están fuertemente ligados junto con Palestina, con los yemeníes de Ansarollah y con la República Islámica de Irán, en lo que se considera el eje de la resistencia. Me parece que esos 2 hechos fueron 2 durísimos golpes, sobre todo para el eje de la resistencia. Me parece que uno, como contracara, la derrota militar que no sucedió en Yemen a manos de Estados Unidos e Israel y algunas monarquías del Golfo contra las milicias de Ansarollah o los Houthis, como se los conoce mediáticamente en Occidente, fue un dato no menor de este otro lado. En ese periodo también me parece que hay un elemento clave o muy importante a tener en cuenta, sobre todo por la repercusión que tuvo a posteriori, fue la respuesta de Irán ante la agresión israelí. Y por primera vez, de hecho hay hasta, uno se puede gustarle o no, pero hay hecha hasta una canción en forma de burla. No sé de qué autoría será, seguramente de algún árabe que está muy enojado y con alguien que está muy enojado, no sé si un árabe, alguien que está muy enojado con Israel, que hizo una canción y como que se llama Llueven fuegos artificiales, una cosa así, y que lo que se ve en el video que acompaña la canción son los misiles lanzados desde Irán, cómo van penetrando las defensas israelíes y van cayendo en territorio dentro de Israel. La guerra no es para celebrar en ningún caso. Sí me parece que es un hecho relevante que Irán haya demostrado que tiene capacidad de defenderse si Israel o Estados Unidos quieren plantar una guerra de mano a mano, no tiene problema en plantarse. Me parece que eso no es un dato menor que estuvo circulando durante todo el año. Bueno, en cualquier momento hay guerra, en cualquier momento se ataca, y cuando pasó hubo una respuesta contundente. Me parece que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta de lo que fue este 2025. 11:03.
Vamos a hacer una breve tanda y a la vuelta seguimos porque todavía queda mucho análisis en este último programa, el número 39 del año de este 2025. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio